Existe un gran taller de confecciones donde trabajan más de 100 mujeres. En el turno normal de trabajo casi todo mundo termina sus labores a las 4 de la tarde. Sin embargo, muchas veces, revisadoras y empacadoras deben quedarse horas extras. Esto, para dejar prendas listas, que serán entregadas al día siguiente por la mañana. Es aquí donde entra mi hermana en esta historia. Ella era empacadora, y aunque yo creía que a ella le estresaba y perturbaba quedarse tiempo extra, un día me confesó que eso era algo que siempre peleaba, ya que ahí pagaban muy bien el trabajo, y que además estaba lleno de incentivos. Sin embargo, lo que yo veía es que ella siempre se ponía inquieta, nerviosa, estresada y hasta incluso paranoica cada que debía quedarse. Razón por la que entonces le pregunté a qué se debía esa actitud. Lo pensó detenidamente antes de contestarme. Sin embargo, al ver mi insistencia fue que respondió que en el turno nocturno ella y sus compañeras eran pocas, por lo cual les tocaba trabajar en lugares diferentes. Así que les tocaba laborar por la noche en grandes salones, completamente solas. Y que ahí, en esa situación, a alguien las molestaba. Pero que no era una persona, sino que eso se trataba de una presencia, un fantasma o algo parecido. Uno que se paseaba por la fábrica y misteriosamente rondaba los pasillos. Yo no podía creerlo. Me parecía tal vez una confusión, paranoia o superstición. Pero ver la cara que ella ponía me hizo entender que aquello definitivamente no era una broma, ni mucho menos una mentira. De acuerdo con lo que me contó, esa presencia estaba todo el tiempo rondando el lugar, pero no siempre se manifestaba. La primera vez que ella tuvo contacto con aquello fue en una ocasión mientras desayunaba. Estaba sola en una mesa, cuando alguien o algo, sin mayor aviso, le jaló el cabello por la espalda, de una forma bastante brusca, a tal grado que en esa ocasión ella pasó con dolor de cuello durante toda su jornada. De acuerdo a su relato, ella estaba completamente sola, segura de que ahí no había nadie más, por lo que no existía una explicación lógica para aquel suceso, dando pie a que aquella situación quedara impregnada en su mente durante varios días. Más adelante, una semana quizás, estando en la cafetería, antes de entrar a sus labores diarias, escuchó a unas compañeras hablar de un supuesto fantasma. Ella, al oír esto, se acercó y preguntó de qué se trataba, a lo que sus compañeras respondieron que ahí, en la fábrica, en sus pasillos, definitivamente rondaba una presencia, que había algo o alguien que se paseaba por todos los lugares en la noche, y que incluso algunas de sus compañeras ya lo habían visto, asegurando que había ocasiones en que aquel fantasma podía llegar a ser agresivo. Mi hermana, preocupada y asustada, fue de inmediato con su jefe. Le narró su propia experiencia y lo que ahí entre sus compañeras ya se comentaba al respecto. Pero ¿cuál sería su asombro? Que su jefe no solamente sabía de aquellos rumores, sino que incluso le ampliaría la información, contándole que eso se trataba de una mujer a la cual llamó sarcásticamente como su mejor empleada, ya que ésta no solo trabajaba horas extras, sino que además lo hacía sin cobrar un solo centavo. A mi hermana no le pareció gracia la broma,
Y claro que él lo notó, por lo que para probar su dicho, la invitó a la oficina para mostrarle un video de las cámaras de seguridad. Mi hermana al verlo se quedó paralizada. En la imagen claramente se podía ver una silueta femenina con cuerpo etéreo, borroso, translúcido, el cual no solo se paseaba entre los pasillos, sino entre las mesas de trabajo, en los sanitarios y oficinas, e incluso operando alguna de las máquinas, de las cuales, para sorpresa de todos, al estar ahí, comenzaba a funcionar. Mi hermana no podía creerlo, pero no se trataba de una sola imagen, sino que su jefe tenía infinidad de estos videos, donde claramente se podía ver una figura fantasmal deambulando por todo el lugar. Y curiosamente, añadiendo un misterio más, el cual consistía en una de las máquinas de la sala principal, la cual continuamente movía, siempre en la misma dirección y siempre hacia la misma posición. Una acción que al día siguiente los vigilantes y el encargado debían corregir, devolviendo el pesado instrumento hacia su lugar original. Sin embargo, de todos esos videos ninguno causó tanta impresión a mi hermana como aquel donde ella misma aparece. Un video en el que ella se ve comiendo y donde le jalan bruscamente el cabello. Solo que esta vez, mostrando a través de las cámaras de seguridad, una silueta que, aunque algo borrosa, se podía percibir claramente que se trataba de una mujer atacándola con rabia. Ella no podía creerlo. Quedó impactada, completamente aterrorizada. Y claramente, en vez de calmarla, esto simplemente hizo que ella se preocupara aún más. Sin embargo, no había nada que ella pudiera hacer. Así que continuó con sus labores diarias. La cotidianidad en su trabajo continuó. Muchas mujeres aseguraban que la seguían viendo. Aquella máquina seguía amaneciendo fuera de su lugar. Y todo de alguna forma parecía seguir su curso normal. Hasta que un día, precisamente un Viernes Santo, el jefe decidió quedarse hasta muy tarde en aquella fábrica. Pero en esa ocasión no lo habría hecho para trabajar o cumplir con algún pendiente, sino que lo hacía porque después de haber notado que aquel fantasma recurrentemente movía la misma máquina, pensó que tal vez, y solo tal vez, aquello era porque esa mujer le estaba mostrando algo en aquel lugar. Ambicioso el patrón como era, de alguna forma llegó a la conclusión de que seguramente ahí lo que en realidad se escondía no era solo un fantasma, sino que probablemente ahí se escondía también algún tipo de tesoro. Fue así que esa misma noche, el jefe se aseguró de apagar todas las luces. Y vigilar personalmente las cámaras de vigilancia, en particular aquella que enfocaba a la máquina que siempre aparecía fuera de su lugar. Y efectivamente, pasadas algunas horas, a altas horas de la noche, aquel fantasma apareció. El patrón la vio llegar, sentarse en aquella máquina, hacerla funcionar, para después levantarse y comenzar a caminar por los pasillos. Hasta que llegó un punto en que todas las cámaras dejaron de mostrarla. El jefe,
Desesperado revisó cada una de las cámaras, cada una de las señales de video. Buscó en cada una de las pantallas, pero simplemente no la volvió a encontrar. Impaciente y ambicioso volvió a la cámara de la máquina, a ver si aquel fantasma regresaba. Pero ésta no mostraba nada. Parecía no haber nada que pudiera moverse en aquel lugar, hasta que de pronto, mientras éste estaba completamente absorbido por la imagen, un ruido se escuchó detrás de él. Proveniente del pasillo. El jefe desconcertado volteó, pero lo único que vio fue el marco de la puerta completamente vacío. Pensó que tal vez serían sus nervios, su desesperación o su impaciencia, por lo que de inmediato se levantó, con el firme objetivo de cerrar la puerta y no ser interrumpido. Pero fue justo en aquel momento, en el instante preciso de pararse en el marco de la entrada, cuando pudo verla por fin de frente. Se trataba de ella, en un cuerpo etéreo, mostrando un semblante completamente frío y malvado. Aquel hombre de inmediato sintió un increíble miedo, un intenso terror, al grado de que no pudo hacer absolutamente nada, y simplemente cayó al piso completamente desmayado. Horas después, aquel hombre se levantaría. Desesperado y desconcertado revisaría las cámaras, solo para darse cuenta de que efectivamente existía una imagen de lo sucedido. Una, donde aparecería aquella mujer y él mismo en el marco de la oficina de seguridad, mientras ésta se paraba frente a él, alzaba sus manos y le penetraba el cuerpo, haciéndolo caer al suelo. El dueño, después de ver esto, llevó a varias personas a la fábrica, a personas que supieran algo del tema, que pudieran hacer algo para que aquel fantasma se marchara. Pero nadie supo darle respuesta a su petición, excepto una mujer, una curandera que estaba ciega. Se trataba de una anciana que supuestamente podía comunicarse con los espíritus, y al estar en la fábrica, esta pidió quedarse sola en aquel lugar durante algunas horas. Fue así que el jefe dio la orden de que esa noche se cancelaran todas las actividades y dejaran a esa anciana permanecer en aquel lugar. Pasaron las horas y al día siguiente, en cuanto amaneció, el jefe fue el primero en entrar a la fábrica. Se encontró con la anciana y de inmediato le preguntó cómo es que podían deshacerse de aquel fantasma. Sin embargo, esta le dio otra solución. De acuerdo con lo que aquella mujer había averiguado, aquel espíritu lo único que quería era estar en el lugar donde había fallecido, ya que décadas atrás, precisamente en aquel punto, en el lugar de aquella máquina, una noche cumpliendo horas extras, aquella mujer simplemente había fallecido. Se trataba de una mujer muy grande, a la cual, de forma natural, simplemente su tiempo se le había terminado. Nunca conoció otro lugar y siempre se sintió feliz de trabajar en aquella fábrica. Ahí tenía amigas, ahí se sentía como en casa, ya que en realidad, ella, al ser tan grande y nunca haber tenido hijos, jamás se sintió a gusto en su casa. Ahí solo llegaba a sentirse deprimida, triste, y lo único que la alegraba era cada jornada de trabajo
incluidas sus horas extras. El jefe en un principio intentó negarse, pero la anciana ciega le comentó que era imposible retirar a ese espíritu de aquella fábrica, que lo mejor era que simplemente la dejaran pasar, que la dejaran ocupar su lugar por las noches y no la volvieran a interrumpir, ya que de hacerlo, ésta de inmediato lo notaría y comenzaría a hacerse muy violenta, por lo que si alguien intentaba alejarla, ella simplemente respondería y jamás los dejaría en paz. Fue así que el dueño de la fábrica no tuvo mayor opción y simplemente apartó por las noches el área donde aquel espíritu se manifestaba, aquel lugar donde deambula un fantasma. Pero también compensando a las trabajadoras que accedían a laborar horas extras, dándoles un mejor salario por cumplir su trabajo y jamás quejarse, pero muy importante, jamás meterse con ella. Es así que a pesar de estar en un lugar donde ronda un fantasma, de un espacio donde se pasea una mujer que ya no está con vida, algunas trabajadoras acceden al trato, ya que al final del día, si no molestas a los muertos, ellos jamás se meterán contigo. Y además de atreverte a trabajar bajo esas normas, recibirás una muy buena paga. Mi hermana sigue aceptando trabajar en horas extras y sigue viéndola, sigue oyéndola. Pero mientras no se meta en su trayecto, mientras no la moleste, aquel fantasma hará lo único que siempre ha sabido hacer: laborar en aquel lugar de los vivos, el único lugar que aún conoce y siente suyo, que aún la hace feliz, a pesar de saber que ya no pertenece al mundo de los vivos. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.